La personalidad narcisista o el trastorno de personalidad narcisista se caracteriza por ser un patrón de conducta constante, inflexible e inadaptado. El individuo tiene la creencia de que es superior a los demás, que es especial, único y que los demás son inferiores a él. Este narcisismo es un mecanismo de defensa que utiliza para compensar sus sentimientos de minusvalía, inadecuación, vacío existencial, baja autoestima. Más allá de que el narcisista se muestra arrogante, prepotente, con un cierto grado de superioridad, porque lo demuestra con sus palabras, con sus conductas, el narcisista no se siente así realmente en su interior. Esa es la imagen que él quiere proyectar, de cara a la galería para que los demás no lo vean como un ser débil, como un ser que tiene problemas de autoestima, que tiene muchas carencias. Eso es toda una máscara lo que él utiliza. El narcisista en su interior sabe muy bien cuáles son sus virtudes y defectos. Y cuando hablo de virtudes, no hablo de virtudes emocionales, porque estas personas no tienen virtudes emocionales, porque carecen del sentimiento de la compasión, del amor, no saben lo que es la amistad, lo que es el amor de pareja, el amor de un padre, un hijo. Entonces, un narcisista puede tener virtudes a un nivel profesional. Puede ser, por ejemplo, un gran abogado o un gran médico. Entonces, cuando yo me refiero a estas virtudes que él conoce, me refiero a estas virtudes profesionales, porque a nivel emocional estas personas están vacías y ellos lo saben perfectamente. Ellos saben que no tienen la capacidad de sentir amor, de sentir compasión, de sentir culpa. Ellos lo saben. Así que bueno, como les estaba diciendo, el narcisista tiene una baja autoestima. Esta baja autoestima del narcisista se debe al trauma de su niñez. Y más allá de que yo en el origen del narcisismo hablo del chivo expiatorio y hablo del niño dorado, tenemos el chivo expiatorio que sufrió un trauma en su niñez. Pero por otro lado tenemos el niño dorado que se le atribuyeron características de ser superior, especial, único, y que su padre o su madre narcisista lo ha hecho a su imagen y semejanza, pero este niño, a la vez, cuando no alcanza las expectativas de su padre o madre narcisista, también es castigado y también su autoestima se ve también dañada. Entonces, en ambos casos, la autoestima de ambos no se desarrolló correctamente, no se desarrolló de manera sana. Y bueno, amigos, el narcisista tuvo que crear una falsa imagen de sí mismo, donde se autoconvenció de que es superior, especial y único. Utiliza esta imagen para hacer frente al mundo, porque no pudo superar ese trauma de su niñez. Él es consciente de que todo es una mentira, una invención de su parte, pero él prefiere vivir así. El simple hecho de enfrentar el dolor que lleva adentro desde su niñez lo traumatiza, no lo puede soportar. Por este motivo, elige la mentira. Su ego es alimentado por la creencia de su falsa imagen. Su ego y su falsa imagen lo mantienen en pie, y cada atentado contra su falsa imagen y ego lo tomará como una crítica que no podrá soportar y responderá
con ira o aplicando el tratamiento silencioso. Su narcisismo lo lleva a actuar manipulando, mintiendo, humillando, menospreciando, denigrando, controlando, engañando, cosificando. Aquí el punto es entender que este individuo no quiere sentirse menos que nadie. Su autoestima fue tan dañada, su imagen de él mismo en su niñez fue tan dañada que él necesita cosificar y maltratar a las personas para él no sentirse menos que nadie. Y aparte, para obtener el suministro narcisista también. Tiene la necesidad de sentirse por encima de los demás para aliviar su malestar interior. Cuando él hace todas estas acciones que dije anteriormente, alimenta su ego y su falsa imagen. El narcisista no puede vivir sin suministro, sin combustible. El combustible para él es toda forma de atención, positiva o negativa, que se le da. No importa si se le dice te quiero o te odio, o te extraño o no te quiero ni ver. Lo importante es que esas palabras que yo estoy diciendo sean dirigidas directamente a él. Y no importa que la persona a él no se lo esté diciendo directamente a la cara. Esto que dije recién se le puede decir al narcisista mediante WhatsApp, mediante un mensaje de texto, mediante un mail. Pero él ya va a estar tomando esto como una manera de atención que lo hace sentir importante. Entonces, por eso es importante no darle ni directa ni indirectamente atención al narcisista. El narcisista requiere de combustible los 7 días de la semana, 24 horas por día, para sostenerse psicológicamente y no colapsar. El combustible para él es una forma de validar su existencia, su valía personal, esa valía que él no tiene, porque, repito, este ser se valida a través del combustible. Este ser hace que su autoestima resurja cuando se le está dando combustible. Él construye su ego y su falso yo gracias a todas las reacciones emocionales de sus víctimas. Esto es lo que él quiere justamente, tener en su alacena diferentes víctimas para él tomarlas y dejarlas cuando él quiere, cuando él necesita, cuando él lo vea conveniente. Entonces todas estas víctimas tienen la obligación de sostenerlo a él psicológicamente para que no colapse. Cuando él colapsa, colapsa porque ve que su imagen, esa falsa imagen que él se ha creado de que es superior, único, especial y demás, se destruye. Y eso es lo que él intenta evitar a toda costa continuamente con el combustible. Él se creó una falsa imagen de que es superior, especial, único, etc. Él recibe el combustible narcisista tanto positivo como negativo y el combustible del pensamiento. Y cuando él recibe ese combustible, él alimenta esa falsa imagen. Entonces él se siente un dios, se siente superior y siente que está en el lugar correcto, donde él se siente seguro de sí mismo, se siente superior, no se siente vulnerable, porque eso es lo que él intenta siempre, que su falsa imagen no sea dañada y siempre va a estar defendiendo esa falsa imagen de él mismo, porque
Si alguien le toca la imagen al narcisista, esa falsa imagen que él se creó, él va a entrar en un estado de caos, porque él sabe bien cuáles son sus vulnerabilidades, pero él las oculta con este combustible narcisista que recibe de sus víctimas. Entonces, por eso es un adicto al combustible, porque el combustible alivia todos esos sentimientos de inseguridad, de minusvalía, de sentirse poca cosa. Entonces él continuamente va a estar buscando ese suministro narcisista como si él fuese un drogadicto que está buscando siempre su dosis. Por eso es un adicto al combustible narcisista. Él necesita ir por la vida provocando reacciones emocionales en todas sus víctimas, porque él elige a sus víctimas y las elige bien. Su sistema de autovaloración no funciona, no puede validarse a sí mismo, necesita manipular para sentirse alguien importante, necesita mentir y engañar con mentiras para sentirse poderoso, necesita maltratar y pisotear a otras personas para sentirse superior, necesita utilizar la técnica del love bombing para seducir y atrapar a sus víctimas y obtener lo que quiere de cada persona, y luego hacerlas a un lado cuando se aburra o logre su cometido con sus víctimas. No se puede comprender este problema desde una lógica empática, porque nunca vamos a lograr comprenderlo, porque todas las víctimas de estos depredadores emocionales lo han dado todo, y sin embargo, el narcisista las destruyó o las está destruyendo. Es difícil creer que una persona necesita engañar, cosificar, maltratar, embaucar a otra para autovalorarse. Pero esta es la verdad detrás de su maltrato, de sus mentiras y de sus manipulaciones. Porque esta es la vida diaria de un narcisista. Una persona sola no le basta para autovalorarse. Si trata bien a alguien, es solo por un tiempo. Luego van a venir los maltratos para obtener ese combustible negativo. El narcisista requiere de todos los combustibles, tanto el positivo, el negativo y el combustible del pensamiento, porque el narcisista llega a un punto en donde el combustible positivo ya le parece rancio, le cansa y no puede soportar recibir siempre ese mismo combustible. Entonces por eso luego pasa a maltratar a la víctima. Para salir del pozo es fundamental comprender acerca del combustible narcisista. Yo diría que el concepto del combustible narcisista es el concepto fundamental para comprender lo que es el narcisismo patológico, porque de allí podemos entender toda la conducta de un narcisista. Nuestra lógica empática trata de buscar respuestas lógicas a tanta mentira y abuso. El combustible es el gran secreto del narcisista. Aquí lo que tenemos que hacer es dejar de lado nuestra lógica empática y vamos a poder salir adelante cuando comprendamos lo que es el combustible narcisista. Hasta que ustedes no comprendan por qué el narcisista actúa de esta manera, va a ser imposible que puedan hacer un paso al costado y dejar esa relación y soltar a esa persona tan abusiva. Creo que queda muy claro en este video que el narcisista carece de autoestima debido a su trauma y que el narcisista carece de autovaloración y que se valora a través del combustible narcisista.
y que depende emocionalmente de sus víctimas para subsistir y mantener esa falsa imagen, esa falsa superioridad. Porque si él se queda sin víctimas, se queda sin combustible. Y eso es lo que él continuamente trata de evitar. Por eso siempre tiene una víctima de turno. Por eso siempre está a la caza de nuevas fuentes de combustible. Porque su gran miedo es quedarse sin combustible y que no haya gente que le dé atención y que lo haga sentir importante. Es una pesadilla para el narcisista quedarse sin combustible y no recibir atención. Entonces, si ustedes quieren castigar a un narcisista, es tan simple como esto. No le den atención. Atención cero. Contacto cero. El narcisista vive constantemente en la búsqueda del combustible narcisista. El narcisista continuamente vive con temor, con miedo a quedarse sin combustible. Es una persona que no se encuentra en paz consigo mismo. Es un ser que no tiene paz interior. Y cuando me refiero a esto de la autovaloración, no me refiero a una autovaloración emocional, porque sabemos que un narcisista carece de inteligencia emocional y carece de emociones. Entonces, a nivel emocional, el narcisista está vacío, porque las emociones que él posee son emociones negativas. No es como una persona normal que puede sentirse contenta, que puede sentir que vale o que se la valora, en una palabra, porque es honesta o porque es generosa o porque es una buena madre, una buena amiga. No es el caso del narcisista, porque el narcisista, cuando él habla de valoración, él habla de cosas materiales, porque sabemos que el narcisista valora las cosas materiales, aunque él siempre lo disimula. Hay algunos que suelen ser muy abiertos en expresar sus deseos de tener ciertas cosas y otros no. Pero en este caso, dando un ejemplo, con esto de la autovaloración, yo me refiero a que el narcisista puede tener ciertas cosas materiales, pero aún así no va a sentir esa valía personal. No se va a sentir valioso. Por ejemplo, el narcisista puede tener un gran trabajo, puede tener un buen puesto de trabajo, puede ser jefe en un determinado trabajo, o puede tener una esposa muy bonita que le sea fiel, puede tener hijos muy hermosos, pero nada de esto va a ser suficiente para que el narcisista se sienta valioso, porque repito, toda esta superioridad, grandiosidad, sentirse único, superior, especial, todo eso es un invento de él, un invento que está en su cabeza, pero la realidad en la vida es otra. Pero más allá de que hay narcisistas, de que tengan un buen puesto de trabajo, un buen pasar económico, ni esto les da esa valía personal. Tienen esa gran incapacidad y esto también despierta su envidia patológica, porque en una manera no se sienten lo suficientemente buenos, tengan lo que tengan. Nunca se van a sentir conformes con nada. Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado el video. Compartan el video si les gustó. Denle like si les gustó. Dejen su comentario. Recuerden pasar por el canal para ver los nuevos videos. Un beso, un abrazo y será hasta la próxima vez.